Vamos a dar unas instrucciones antes de presentar a nuestros invitados. Me han pedido por favor que no aplaudamos hasta el final del acto, o al menos hasta la mitad del acto. El acto va a constar de 3 partes. La primera parte es una actuación. Estas 2 personas que me acompañan: Ofelia Cabello Sanz, al piano, y Melissa Castillo, al violín. Posteriormente se realizarán las danzas y realizaremos la segunda parte del acto, que va a ser una entrevista con Íñigo Osterwey, que es la persona que ha iniciado el grupo de la Asociación para el Desarrollo Armónico de Madrid. Y posteriormente va a haber una actuación otra simétrica de violín, de piano y de danza, ¿de acuerdo? Entonces, voy a pedir por favor que guardéis silencio. Voy a anunciar ya el próximo acto, porque como vamos a grabar en música, no vamos a poder hablar. Pues el día 29, en el Salón de Actos del Auditorio, nos acompañarán personas que son conocidas de los encuentros, por lo menos una de ellas, Victoria Fonseca, que es catedrática de Física Nuclear, y Marley Cuénez. Y vamos a establecer un diálogo entre la física cuántica y la psicología transpersonal. Sin más dilación, a los artistas, muchas gracias.
Buenas noches, Íñigo. Buenas noches. Gracias por venir. No sé si se oye bien. Sí, se oye bien, sí. Más cerca, aquí. Gracias por venir con tu asociación de desarrollo armónico. Lógicamente habría que presentarte. Tú, aunque ingeniero y economista y consultor, ¿no? En realidad eres el fundador de esta asociación y de otros grupos de teatro. Trabajas con el Teatro de Sombras, pero has dedicado gran parte de tu trayectoria a la búsqueda personal y a organizar este grupo en Madrid, ¿no? Quisiera que contextualizaras un poco estas danzas, cuál es su origen, para que la gente pueda entender, ¿no? Qué transmiten, en fin, cuál es el origen de estas danzas. Realmente es difícil hablar de un origen, hay un origen múltiple, ¿no? Hay más de 300 danzas, ¿no? que se han mantenido después de la muerte de Gurdjieff, y de estas 300, 250, 300, hay una variedad muy amplia de orígenes, ¿no? Pero sí que podríamos hacer una distinción en función de la época en la que las enseñó y de su procedencia, ¿no? Del lugar de donde vienen. Entonces, por un lado, Gurdjieff enseñó un grupo de movimientos, unos 40 o 50, entre 1917-18 y 1924. En esos 6-8 años, ahí tuvo una primera etapa, una primera fase, en la que la mayoría de esos movimientos y danzas provenían de templos y monasterios donde él había estado en su búsqueda interior, ¿no? en búsqueda de este conocimiento perdido. Pues él conoció estas danzas, ¿no? Su origen concreto no es conocido.
El único dato que tenemos es en una presentación que hizo Gurdjieff en el Carnegie Hall de Nueva York y en los Campos Elíseos de París también. Ahí había un panfleto, ¿no?, donde él especificaba ciertos orígenes monasterios del Tíbet, de Kafiristán, sobre todo Asia Central, ¿no? Entonces, esa es la única información, digamos, concreta, ¿no? Lo que sí es cierto es que luego está una tipología de danzas muy diferentes, ¿no? Hay un tipo de danzas que son claramente masculinas, son danzas derviches, que las que él encontró en monasterios o en órdenes, hermandades sufis principalmente. Esas son claramente de esa época, ¿no? Pero después, en una segunda época en la que él enseñó las danzas, la mayor parte de lo que tenemos, de esas 300 que quedan, son de creación propia, ¿no? Él realmente comprendió el patrón de la danza, comprendió cómo funcionaban y cómo estaba el conocimiento imbuido en esa danza, y él continuó creando, ¿no? Realmente fue un creador en todos los sentidos. Creó música, creó danzas, escribió, era un artista en ese sentido, ¿no? Entonces, muchos los creó él, algunos pocos los encontró en monasterios, y luego, lo que te digo, hay una tipología muy amplia, ¿no?, de danzas. Las derviches que te comentaban, que son danzas muy masculinas, es un estilo de esta segunda que hemos visto, que esta además tiene una particularidad, que es que sigue una secuencia del eneagrama, sigue la secuencia del patrón interno del eneagrama, ¿no? Lo que hemos visto aquí en estas 6 filas, que si quieres luego podemos hablar de ello, ¿no? Pero ese es otro tipo de danzas, ¿no? Están las danzas de mujeres también, que veremos una después. Son danzas en las que lo que nos transmite el movimiento es ese fluir, ese poder estar con el gesto, un gesto dócil, ¿no?, un gesto amable, una apertura, ¿no?, muy distinta a la energía masculina. Luego hay danzas, por ejemplo, de oficios, ¿no?, que él también rescató de Oriente. Y claro, él decía que los oficios, los artesanos, hay danzas de zapateros, hay danzas de hilanderas, de tejedores, que claro, en esos oficios, en la repetición, en la conexión de la mente con el movimiento del cuerpo y con la música, conseguía que los 3 centros que estemos en un estado de recogimiento, ¿no?, que es un poco a lo que van todas las danzas luego. Nos van llevando, ¿no? Hay otros tipos de danzas también, pero bueno, son muchas. Vamos a hablar un poco brevemente, porque no es el motivo del acto, de la personalidad de Gurdjieff, ¿no? De este controvertido personaje. Sí. Para unos un transmisor de la tradición, es innegable. Para otros un hombre con muchos intereses propios escondidos en la tradición, ¿no? Pero desde luego un pionero, ¿no?, en ir a Oriente, en traer cultura a Oriente, en el sincretismo de las religiones. No tuvo problema, de budismo, islam, cristianismo. ¿Quién era Gurdjieff? Esta es otra gran pregunta. No lo sabes tú, no lo sabe nadie. Yo creo que no lo sabe nadie. O más bien, no uno de sus discípulos. Lo primero es que habría que haber sido discípulo suyo, ¿no?, para poder hablar algo de quién era Gurdjieff. Quiero decir directo, ¿no?, haber estado en contacto con él. Pero la realidad es que no había un solo Gurdjieff, no había tantas caras y tantas facetas como gente se aproximaba a él, ¿no? Y según el momento en el que te aproximabas, porque él lo que tenía una capacidad inmensa para ver, ¿no?, para ver a través de nosotros, para ver qué es lo que estaba siendo escondido, siendo retenido. Entonces tiraba del hilo en el momento en el que, según con quién estaba, según la situación. Así que, bueno, yo creo que era un gran maestro realmente, ¿no?, un gran maestro que fue capaz de llegar al nivel de estar totalmente desprendido y desapegado del personaje, ¿no?, que este es el gran camino. Es decir, él tenía tantos personajes como le hacían falta. Si en un momento tenía que ser un charlatán, era un charlatán. Si tenía que ser un tío un poco responsable, lo era, aunque no mucho. Y era muy provocador, ¿no? Él agitaba conciencias. Realmente fue un revolucionario en la idea del maestro místico oriental. Era todo lo contrario.
¿no? Hay relatos muy reveladores en este sentido, ¿no? De los primeros discípulos que le conocían, cómo les chocaba, ¿no? Pero decían, este tipo... Pero a la vez había algo que veían que era real, ¿no? Entonces él destruyó, por un lado, la noción del típico maestro, ¿no? Típico maestro oriental, y por otro lado, la misión que él tenía era la de hacer ese puente, ¿no? Traer a Occidente lo que estaba escondido, lo que estaba oculto en Oriente, ¿no? Y así él decía, ¿no? que a menos que la sabiduría de Oriente se una al conocimiento de Occidente, decía, el mundo será destruido, ¿no? Este es el destino del planeta, requiere que se unan como dos hemisferios que están separados, ¿no? y que tienen que unirse. Entonces... Y en ese tránsito es curioso porque él es precursor en muchas cosas. Por ejemplo, el eneagrama en su primera versión, que no es una versión de la personalidad, pero lo trae él. Y gran parte de lo que el psicoanálisis describe como mecanismos de defensa los cita como topes, como límites, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es el significado? ¿Cómo, en el sentido no significado esotérico, sino cómo funcionan las danzas para el que las baila? Vosotros. Claro. ¿Cómo funcionan? Sí. O sea, una de las cosas, ¿no? que te decían, porque funcionan a muchos niveles, ¿no? Se mueven muchas energías de distintos niveles, ¿no? Más sutiles, más groseras. Pero una cosa que las danzas tienen en común, ¿no? es el que exigen un nivel y una calidad de atención que no es la habitual, con la que vivimos, ¿verdad? Entonces, por eso decimos, él decía, y luego decimos nosotros, al vivirlo y experimentarlo, que son medicina para la mente, ¿no? Esto es una definición, por dar una, pero que es como muy práctica, ¿no? Luego hay muchos más niveles también. Luego el movimiento te lleva a un estado, a una conexión interior, a una limpieza, porque al final la medicina lo que va haciendo es devolver a cada órgano su función, ¿no? Al final, cuando estamos enfermos de los pulmones, es porque los pulmones no funcionan bien y no puedo respirar bien, ¿verdad? Entonces voy a un médico y me da una medicina para los pulmones, que hacen que funcionen bien, que pueda respirar. Y esto es lo mismo, lo que pasa es que no vemos dónde está la enfermedad de la mente o del sentimiento, porque es sutil, está en otro plano, ¿verdad? Entonces, la mente, en nuestro estado habitual y ordinario, está en una disfunción muy grande, ¿no? ¿Qué quiere decir que está en una disfunción? Que no está haciendo lo que debería hacer, para lo que fue creada, ¿no? La mente fue creada para el pensamiento, para el razonamiento, para el análisis, para la comparación, para la planificación, pero no fue creada como un instrumento aparte, ¿verdad?, del cuerpo y del sentimiento. Fue creado junto con toda una maquinaria, todo un instrumentaje, ¿no?, que debería estar al servicio de nuestro amo, nuestro yo real, nuestra esencia, ¿verdad? Entonces, la inversión de la situación o la caída del ser humano sucede cuando todo nuestro centro de gravedad pivota hacia la mente, ¿no?, hacia el pensamiento continuo, hacia un anticiparme de lo que está sucediendo, o aún estar en el pasado con lo que ya fue, y de forma que la mente está siempre fuera de lugar, fuera del momento en el que tiene que estar, ¿no? Entonces, las danzas lo que hacen es, lo primero, le dan una dirección a la mente y le dicen, tu lugar es contar, por ejemplo, o repetir palabras, o conocer el patrón del movimiento, ¿no? El patrón del movimiento puede ser algo muy sencillo, como esto, 1, 2, 3, 4. Muy sencillo, 1, 2, 3, 4. Pero en ese momento la mente se une al cuerpo y hay una conexión entre dos de nuestros centros, ¿verdad? Entonces la mente dice 1, 2, 3, 4. En ese momento se establece una conexión con el momento presente, con lo que está sucediendo ahora, con lo que el cuerpo está haciendo, ¿verdad? Claro,
lo que hacen las danzas es que se van complicando, digamos, van introduciendo ritmos de forma que la cabeza puede estar moviéndose en un ritmo, los brazos pueden estar moviéndose en otro, las piernas siguen otra secuencia, con lo cual la necesidad de atención es cada vez mayor, ¿no? Hay un llamado a una atención cada vez más fina, más sostenida, ¿no? Y esta es la gran herramienta, o sea, sin atención, igual que no podemos hacer nada en la vida sin atención, nada que requiera de un poco de continuidad, ¿no? Y de consistencia, con nuestro mundo interior tampoco podemos hacer nada. Es el gran ingrediente que nos va a poder separar, ¿no? Nos va a poder... es esta cuña que me saca de mi mecanismo mental, emocional y físico, ¿verdad? Y entonces hay un lugar interno muy profundo que volvemos a encontrar, ¿no? Hay un retorno a casa, ¿verdad? Un estar de nuevo como en paz, como cada parte se ha colocado en su sitio y está al servicio, ¿verdad? La mente ya no tiene que divagar, no tiene que hacer nada que no le corresponda, ¿verdad? Porque el problema de la mente es que le hemos dado, la situación, no sé qué, pero ha llegado a un lugar que no le corresponde, ¿verdad? Está en el trono del reino y sin embargo no tiene capacidad de mando, ¿no? Entonces, imaginaros qué pánico, ¿no? Que de pronto nos digan, mañana ocupas el trono de Felipe VI. Y ahora, claro, ¿qué hago? O sea, lo primero es miedo, ¿no? Yo no sé, yo no puedo llevar esto. No me han enseñado. Entonces la mente está ocupando un lugar que no es el que le corresponde. Así que las danzas, pues... intentan recolocarlo, ¿no? Eso es. Pero vamos por arriba, a ver si así nos podemos enterar un poco, porque es muy esotérico lo que dices. Okay. ¿Cuál es la cosmovisión, la visión de la vida de Gurdjieff? Porque claro, esto está inserto en un sistema de pensamiento, lógicamente. Claro, sí. No son unos ejercicios simplemente para que la mente... No, efectivamente. Esto está... son una práctica, ¿no? Igual que la música es una práctica que conecta con el sentimiento. En el proceso de aprendizaje de los movimientos, ¿no? Y de las danzas, hay una fase muy importante, ¿no? Que es precisamente esta del darme cuenta, de la autoobservación, ¿no? Que él decía, el medio para conocerme a mí mismo, porque eso ya parece que nos sonaba, conócete a ti mismo. ¿Cuál es el medio? La autoobservación. ¿Qué necesito para autoobservarme, para verme a mí mismo? Necesito atención, necesito separación. Es decir, yo no puedo ver nada que no esté separado de mí. Claro, que no es una visión con los ojos físicos, no es una visión interna, pero esta visión interna lo que se va ejercitando y requiere de esta separación, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a ver mis patrones de pensamiento, mis patrones de sentimiento, mis hábitos posturales del cuerpo, empiezo a reconocer o a conocer quién soy en un nivel, ¿no? Quién soy en el nivel de las funciones, del pensamiento, del sentimiento y del movimiento habitual, ¿verdad? Entonces, esta es una primera etapa muy importante, ¿no? Porque ahí, en el momento en el que yo me pongo en mi lugar, ¿no? En el movimiento, se empiezan a mover cosas dentro. Empieza el movimiento, me equivoco, ¿no? Me frustro, pues qué malo que soy, o lo contrario, qué bien lo hago, ¿no? Todo empieza a salir. Es como una batidora, ¿no? De esto que está aquí dentro, muy tranquilito, de pronto el movimiento lo mueve. De hecho, por eso lo llamaban los movimientos, ¿no? La señora de Salzman. Son movimientos porque mueven todo lo que hay ahí de alguna forma estancado. Entonces, en ese movimiento, en esa batidora, empiezo a poder ver. Claro, porque tengo una capacidad de visión y me doy cuenta de los pensamientos que me vienen. Y me doy cuenta, porque además son así de maravillosos los movimientos, en el instante en el que un pensamiento se cruza por mi mente, en ese instante el movimiento
cae. La danza ya no puede continuar. Están hechas de esa manera, de forma que es como como un rayo X, como una desnudez de pronto, ¿no? Es tan evidente lo que pasa, ¿no? Lo que pasa en mí. Entonces, ahí hay un medio de conocimiento, ¿no? de lo que Gurdjieff proponía como inicio del camino, ¿no? Un conocer quién soy en el momento actual o en mis condiciones actuales, pero también un conocer quién puedo llegar a ser, ¿no? Porque esta es este es el recorrido, ¿no? Este es el camino. Es decir, soy quién soy, en dónde habito normalmente, lo que él decía, en nuestros centros inferiores, nuestros yoes, nuestra multiplicidad, etcétera. Hay mucho ahí que observar, ¿no? Pero luego la danza y el movimiento y todo el trabajo de Gurdjieff te va mostrando lo que puedes llegar a ser, ¿no? Lo que puedes llegar a ser, y no como un recorrido, ¿no? No como un recorrido temporal o un recorrido físico, ¿no? Que yo estoy aquí y tengo que ir ahí, sino como un desvelar. O sea, lo que realmente hacen los movimientos es que al armonizar revelan algo que está ahí, y él llamaba a los centros superiores, que es la conexión con el mundo superior, mundo espiritual, y esa conexión sucede cuando los centros inferiores se armonizan, ¿no? Y cada uno hace su papel. Entonces es más un revelar que un recorrer, ¿no? Y respecto a la música, el trabajo con la música, no danza, sino música, solamente música. Para él la música era otro medio, ¿no? de transmitir conocimiento, porque antes has mencionado el eneagrama. El eneagrama él lo concebía como un símbolo, ¿no? Es un símbolo en el que están las tres leyes fundamentales, que él llamaba las tres leyes fundamentales de la creación, ¿no? Y esas mismas tres leyes él las introdujo en las danzas y en la música, ¿no? Entonces, para él la música era otro medio de transmitir un conocimiento, ¿no? Y sobre todo de despertar el sentimiento. O sea, la música, el papel que juega tanto en las danzas como en la música escuchada sin danzas es la conexión emocional, ¿verdad? Es un despertar de un sentimiento más profundo, ¿verdad? Muchos distintos sentimientos también, ¿no? Hay músicas muy variadas, ¿no? Pero todas tienen algo que toca profundo, ¿verdad? Música romántica, básicamente, ¿no? Música romántica. Fíjate, la colaboración con Thomas de Hartmann fue algo inédito, ¿no? en la historia casi de la música, porque él recordaba estas melodías, o él tenía en su cabeza estas melodías, y las cantaba y marcaba los ritmos, ¿no? Él le transmitía esto a Thomas de Hartmann, que era el compositor. De oído. De oído, todo de oído. Y Thomas de Hartmann anotaba, ¿no? y hacía un poco los arreglos, la composición. Es verdad que Thomas de Hartmann venía de una época del romanticismo, ¿verdad? Y tenía una influencia previa pues romántica, pero también hay diversidad importante de músicas, ¿no? Hay músicas más griegas, hay músicas derviches, muy claramente derviches, hay oraciones. Las oraciones son otra parte importante tanto de las danzas como de los movimientos, de la música, ¿no? O sea, que digamos que lo que él va a hacer es adaptar a través de la música y la danza los conocimientos de Oriente para Occidente. Algo así. Exactamente, es como traer lo desconocido en aquella época, sobre todo, ¿no? Estamos pensando hace 100 años, lo desconocido lo trae a un formato conocido, ¿no? Porque lo trae al piano, fijaros que el piano no existe ahí. Entonces lo introduce en un medio conocido. Igual que sus ideas, cuando él empieza a enseñar,
despoja completamente su vocabulario del lenguaje oriental, ¿no? No hay ningún tipo de referencia a religiones orientales. Como que trata de occidentalizar, es decir, a ver, ¿qué puedo yo traer para las mentes occidentales, ¿no? Para el hombre occidental? Y esta es su gran misión, ¿no? Y fue una semilla, fue un comienzo, realmente fue junto con otros, ¿no? Contemporáneos, pero claro, Gurdjieff se muere hace 70 años, ¿no? Más o menos. En el 49, sí. Tú podías ser el nieto de Gurdjieff. Yo podría ser el nieto, sí. ¿Qué cadena hay ahí para cómo siguen vivos los grupos de Gurdjieff? Pues siguen vivos desde que él murió. Realmente hubo como 3 líneas fundamentales de 3 de sus discípulos más importantes, podemos decir, o de los más que luego continuaron con su enseñanza. Está la de la señora de Salzman, que es como la línea oficial de Gurdjieff, luego la de Uspensky, que la había iniciado antes, y luego la de John Bennett, ¿no? Que John Bennett fue un inglés que luego estableció su escuela también sobre las ideas de Gurdjieff, y él continuó buscando, ¿no? Y introduciendo nuevas ideas espirituales, etc. Entonces, de Bennett, de la escuela de Bennett, continúa su muerte, pues él continuó con otra, el linaje continuó, y ya nosotros, digamos que estamos dentro de la línea de Bennett, con José Reyes, que es un poco el que estuvo ahí. Pues estamos en una tercera, casi cuarta generación ya. Que se retroalimenta, dices, de otras tradiciones, bueno, de tradiciones existentes actualmente, es decir, sí. No para donde lo dejó Gurdjieff, sino que sigue avanzando. Esto es algo que ha sido también objeto de controversia, ¿no? Y de disputa incluso entre distintas líneas. Está la más, podemos decir, ortodoxa, ¿no? Que quiere mantener exactamente todo como se quedó, y en ese sentido Bennett pues era lo opuesto, ¿no? Entonces, bueno, ahí la enseñanza está viva, ¿no? Y tiene que estar viva, y tiene que estar adaptándose a los tiempos, y en eso se está. Yo creo que es verdad que duró y se mantuvo como algo muy novedoso y muy, muy actual durante muchos años, pero claro, es tal el boom actual, ¿no? Y la explosión de tradiciones, de conocimientos, etcétera, que sí que está habiendo un movimiento de apertura, de actualización y de continuar bebiendo, ¿no? Unos de otros. Pero no lo de Michael Jackson. Baile ese. Lo de Michael, ¿cuál es lo de Michael? La música mecánica que fabrica él, el baile que copia de... Sí, hay un baile que copió, sí. ¿Qué es lo que habéis interpretado? ¿Qué es lo que estaba el derviche, ¿no? ¿Qué habéis tocado? Hay un programa, creo que tenéis en la mesa luego, sí, pero no. Sí. La primera pieza se llama Meditación, ¿no? Es una pieza, yo diría, romántica, ¿no? No tengo mucho que decir de eso, ¿no? La segunda, que es la cuarta pieza que se ha tocado, ese es el Derviche de Bokhara, que es una música que la compuso Gurdjieff junto con un capítulo de uno de sus libros, ¿no? De Belcebú, ya se me ha ido. Los relatos de Belcebú a su nieto. Entonces, en los relatos de Belcebú a su nieto, que es su obra fundamental, ¿no? Hay un capítulo dedicado al Derviche de Bokhara, ¿vale? A este hombre, en el que él esgrime y de alguna forma explica las leyes de la vibración, de las vibraciones, ¿vale? Entonces, pues muestra cómo la vibración, todo es vibración, ¿no? Y las vibraciones son sanadoras, ¿no? Si se conoce cómo hacer vibrar un instrumento, o nuestros centros que también vibran, pues ciertas vibraciones son sanadoras, ¿no? Entonces esta pieza tiene un poco ese simbolismo ahí detrás, ¿no? ¿Y quién era el derviche de Bokhara? Hay muchos por ahí. Debe haber muchos, sí. Como casi todo en ese libro, yo creo que es todo mítico, ¿no? Bueno, Bokhara, sabes que es una ciudad que está hecha entera casi en meditación, ¿no? Sí. Casi todos son
mosaicos. Entonces cada mosaico tiene una piececita y va metida en meditación. Y también hay una estatua al Mulá en Arrodín. Creo que es la única estatua que hay. El Mulá era su gran... Hace referencia al Mulá continuamente, ¿no? Por la obviedad, la simplicidad, sí. Él decía, ¿no? Cuando le preguntaron en una ocasión, bueno, ¿y usted qué enseña? ¿De qué va su enseñanza? Y entonces él dijo, yo enseño que cuando llueve las calles se mojan. Una gran verdad. Una gran verdad. Es tan obvia y... ¿no? Muy bien. ¿Qué piezas vamos a escuchar ahora y ver? Ahora tenemos una melodía, la melodía afgana, y luego 2 movimientos más, la danza de las mujeres asirias, las mujeres plañideras, es una danza de mujeres, y luego una oración que se llama el Yo deseo ser, en la que bueno, también participan las palabras, ¿no? Hay un número de movimientos y de danzas en las que también interviene el lenguaje, ¿no? El lenguaje hablado. Por supuesto que esto no hemos hablado, pero es un lenguaje, ¿no? El de la danza. Y lo que nos están diciendo en cada movimiento está transmitiendo una idea, una verdad, ¿no? El primero que hemos visto, el canon de 7, es una representación de la búsqueda y transformación del hombre, ¿no? Desde el primer gesto, que es ¿verdad?, en el que estoy buscando, hasta el último que estoy entregando, ¿no? Y estoy en un momento ya totalmente de vuelta. Entonces cada danza es como un libro completo, ¿no? Y compuesto de frases, compuesto de palabras, que son los gestos. Y entonces en la exactitud del gesto está la verdad, ¿no? o la idea que se quiere transmitir. Así que... Muy bien, pues te dejo actuar con muy bien. Tu grupo. Muchas gracias por venir.
Y siempre hay miedo de esta, ¿no? De restaurante. Sí, a ver qué te... A ver si vas a ver.